De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Hoy es 8 de mayo de 2026. Y bueno, faltan apenas unas semanas para que arranque la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica. Sí, ya casi no falta nada. El nivel de contraste en las noticias deportivas de hoy es, absolutamente brutal. Totalmente, porque por un lado tenemos acuerdos multimillonarios, estadios deslumbrantes y superestrellas mundiales. Ajá, y por el otro lado, pues hay amenazas de exclusión, crisis administrativas graves y lamentablemente tragedias que parecen sacadas de la sección policial. Sí, es muy fuerte. Hoy nos vamos a sumergir en un material base muy revelador, que se llama Visions of Victory, Latin American Soccer and Beyond. Exacto. Y el objetivo de este análisis, para quien nos escucha hoy, no es solo recitar los titulares de la semana, sino explorar esta inmensa dualidad del fútbol en las Américas justo en este preciso momento. Así es. Bueno, vamos a desempacar esto porque tenemos que prepararnos para un viaje lleno de contrastes extremos. Y es un viaje muy necesario, porque el fútbol siempre ha funcionado como un espejo de la sociedad, ¿verdad? Claro, 100%. A menudo existe esta tentación de ver el deporte solo como un producto de entretenimiento súper limpio y empaquetado. Sí, como si fuera una película perfecta de Hollywood. Tal cual. Pero las fuentes de hoy demuestran de forma dramática que las estructuras económicas, las deficiencias institucionales y hasta las crisis de seguridad de la región se reflejan directamente en la cancha. Definitivamente. Y para empezar a entender esa tensión, creo que tenemos que fijar la mirada en el torneo en sí. Sí, el Mundial 2026 que ya está a la vuelta de la esquina. Exacto. Es fascinante y casi absurdo, diría yo, observar cómo selecciones de una misma región viven realidades de preparación pero tan diametralmente opuestas. Es de locos. Si miramos el lado positivo, el material destaca el gran momento de Colombia, por ejemplo. Sí. Ya aseguraron su boleto. Hay un ambiente de optimismo tremendo. Y llegan con una plantilla que le mete miedo a cualquier rival. O sea, figuras en su mejor momento. Tienen a John Arias, a Luis Díaz. ¿John Durán también? Sí, Durán, Daniel Muñoz y bueno, la eterna visión de juego de James Rodríguez. Todo fluye ahí. Y si miramos un poco más al sur, pues Argentina mantiene el primer puesto en el ranking de la FIFA. Claro, desde su campeonato en Qatar 2022 no han soltado la cima para nada. Tienen un proyecto súper sólido, sin sobresaltos. Esa es la definición exacta de estabilidad institucional traducida en rendimiento deportivo. Totalmente. Cuando existe una estructura directiva que protege al equipo de los conflictos internos, pues el cuerpo técnico puede planificar a largo plazo. Claro. Los jugadores de Argentina y Colombia saben a qué sistema van a integrarse cuando bajan del avión. No hay improvisación de última hora. Y eso es vital, porque el fútbol de selecciones ofrece muy poco tiempo de entrenamiento conjunto, o sea que la paz mental y la organización previa son ventajas competitivas tangibles. Exacto. Y es por eso que el contraste con México resulta tan alarmante. Ni me lo digas. El material señala que a exactamente 36 días del Mundial, y recalco 36 días, ha estallado una crisis interna gravísima. Sí, la Federación Mexicana de Fútbol, la FMF, está amenazando con excluir definitivamente a los jugadores que militan en la Liga MX, la liga local, si no se presentan inmediatamente a la concentración de la selección. O sea, esto es literalmente como intentar cambiar el motor de un auto mientras vas a 120 km/h en la autopista. Es una analogía perfecta. A ver, yo entiendo que siempre hay tensiones, pero ¿cómo es posible que una selección que es anfitriona en este mundial funcione con tal caos administrativo a un mes del torneo más importante de su historia reciente? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, lo que ocurre en México expone un fallo sistémico enorme. Ajá. ¿A qué te refieres exactamente con eso? A que el conflicto nace porque los intereses de la liga local y los de la selección nacional están completamente desalineados. Claro, cada quien jala para su propio lado. Exacto. En México, los clubes de la Liga MX tienen sus propios compromisos comerciales, patrocinios, calendarios de playoffs que defender, y ven ceder a los jugadores temprano como una pérdida económica. Mientras que la federación necesita a los jugadores para afinar el equipo de cara al Mundial.
Sí, y esta amenaza de exclusión no es una estrategia deportiva, o sea, es una medida de fuerza extrema que evidencia la falta de un acuerdo macro establecido con años de anticipación. Es una lucha de poder en el peor momento posible. Y la ironía es gigante, porque mientras en las oficinas hay un incendio literal, la región está nadando en dinero y en atención global. Totalmente. Si dejamos de lado la crisis de gestión, el aparato comercial que rodea al deporte en este momento es simplemente deslumbrante. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, porque la cultura pop ya está marcando su territorio, por ejemplo. Así es. Shakira acaba de anunciar que Die Die será el himno oficial del Mundial 2026. Y eso no es un detalle menor. Es una garantía absoluta de que el torneo va a saturar las plataformas de streaming y la radio a nivel mundial durante todo el próximo año. Es una maquinaria cultural inmensa. El impacto de un artista de ese calibre trasciende el ámbito deportivo por completo. Exacto. Genera una narrativa de fiesta global que atrae a marcas que, digamos, normalmente no invertirían en fútbol. Claro, y ese es el gancho perfecto para la expansión de los derechos de transmisión, lo cual nos lleva al siguiente gran titular comercial. Sí, las fuentes confirman que la CONCACAF acaba de extender su acuerdo de derechos de transmisión con Fox Sports. Por otros 4 años, nada menos, para cubrir toda la región. Eso significa una inyección de capital verdaderamente monumental. Es muchísimo dinero. Y además, estamos viendo un cruce de fronteras deportivas que era impensable hace unas décadas. Totalmente. La NFL ha confirmado que va a regresar a jugar partidos de temporada regular al Estadio Azteca de la Ciudad de México en 2026. Después de unas remodelaciones inmensas, claro. Ese detalle del Estadio Azteca es fundamental. Sí, porque demuestra que el estándar de infraestructura necesario para albergar el máximo nivel del deporte mundial existe en la región. Ajá. Pero requiere de inversiones gigantescas, impulsadas por el capital privado estadounidense. Se está creando un corredor de entretenimiento norteamericano tremendo. Donde las fronteras tradicionales entre deportes y países se están difuminando por completo. Y hablando de difuminar fronteras, el epicentro de este nuevo ecosistema interconectado ya no está en las oficinas tradicionales, sino en el sur de la Florida. Claro, el famoso efecto Messi, que sigue reescribiendo todas las reglas del juego. Así es. El material detalla que el Inter Miami está buscando activamente a más estrellas de la Liga MX para unirse al equipo de Lionel Messi. Es como si ese club fuera una aspiradora gigante, sobrevolando Norteamérica y succionando todo el talento y la atención mediática. Es una imagen muy gráfica, pero muy real. Pero a mí me surge una duda natural. La Liga MX históricamente siempre ha tenido el poder económico para retener o comprar talento en el continente. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo logra una sola franquicia de la MLS desestabilizar ese flujo de poder tan rápido? Es una excelente observación. La respuesta está en el mecanismo de atracción. El Inter Miami no solo compite ofreciendo salarios. Claro, compite ofreciendo un modelo de negocio distinto. Exacto. Al estar dentro del sistema de la MLS estadounidense, ofrecen contratos vinculados a acuerdos globales de patrocinios. Y una vitrina internacional sin precedentes por la presencia de Messi. Y súmale la participación en el ecosistema corporativo de Apple TV, que tiene los derechos globales de la liga. Esa aspiradora de la que hablas funciona gracias a la estabilidad. O sea, un jugador estrella prefiere ir a un entorno con certidumbre financiera, un mercado en expansión y paz institucional. En lugar de quedarse en ligas donde, como vimos hace un momento, las federaciones están en guerra abierta con sus propios equipos a 36 días de un mundial. Claro, entonces el caos administrativo que discutimos antes termina costando talento y relevancia. Todo está superconectado. Sí, todo. Sin embargo, este brillo comercial de Miami, la NFL y Shakira, genera una especie de espejismo, creo yo. Totalmente de acuerdo. Porque al continuar analizando las fuentes, la inmersión de hoy nos obliga a aterrizar bruscamente en la realidad del día a día del fútbol de clubes en América Latina. Y para cualquier aficionado que sigue este deporte, este latigazo emocional entre la gloria en la cancha y el peligro fuera de ella debe ser súper agobiante. Es una disonancia cognitiva profunda. O sea, la experiencia de vivir el fútbol local está plagada de estos extremos que mencionas. Veamos los datos concretos del material. Por el lado de la gloria deportiva tenemos los playoffs del Clausura 2026 de la Liga MX en plena efervescencia. Sí, la fase final del torneo mexicano,
Pumas, como primer clasificado, se va a enfrentar al Club América en cuartos de final. Es uno de esos partidos que paralizan al país entero. Y, por otro lado, los Tigres de la UANL acaban de aplastar a las Chivas de Guadalajara por 4-1. Es pura euforia, es análisis táctico, es la esencia del juego. Pero, y aquí viene el contraste brutal, en el mismo paquete de informes leemos situaciones súper alarmantes. Sí, muy graves. El Club América acaba de experimentar un aterrizaje de emergencia en un vuelo comercial hacia Miami. Lo cual expone los riesgos logísticos tremendos de los viajes constantes. Y más al sur, un partido de la Copa Libertadores, o sea, el torneo de clubes más importante de Sudamérica, tuvo que ser suspendido en seco. Sí, un partido protagonizado por el actual campeón, el Flamengo, debido a la violencia incontrolable del público. Y la noticia más sombría de todo el informe, el trágico asesinato del defensor ecuatoriano Mario Pineda, en lo que se ha catalogado como un ataque dirigido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es muy difícil de procesar. Exacto. ¿Cómo se procesa la celebración frenética de una goleada 4-1 y al pasar la página, enfrentarse a aterrizajes de emergencia, estadios tomados por la violencia y crímenes letales contra los propios jugadores? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre la viabilidad del modelo actual. La industria es extraordinariamente eficaz para comercializar la pasión. Sí, son expertos en eso. Pero falla de forma trágica en proteger a las personas que generan ese valor. Tomemos el asesinato de Mario Pineda. Esto no ocurre en un vacío. Claro, refleja una vulnerabilidad estructural de fondo. Exactamente. En muchas regiones de América Latina, los futbolistas profesionales son figuras públicas con un nivel adquisitivo alto, inmersos en contextos sociales donde el crimen organizado y la inseguridad ciudadana han permeado las economías locales. Y cuando los clubes no ofrecen anillos de seguridad integrales para sus plantillas más allá del campo de entrenamiento, pues suceden estas tragedias irreparables. Es decir, el jugador de élite debe rendir como si viviera en un entorno de primer nivel, pero lidia diariamente con las amenazas del mundo real. Es una locura. Y el caso del Flamengo en la Copa Libertadores sigue la misma lógica, pero en el ámbito de las masas, ¿verdad? Exacto. La violencia en los estadios no es un accidente imprevisible. A menudo las estructuras de las barras bravas o grupos ultras están profundamente arraigadas en la política de los clubes. Y en el negocio de la reventa de boletos, claro. Erradicar esa violencia requiere confrontar redes de poder e invertir millones en tecnología de vigilancia, personal capacitado y protocolos legales. Sin embargo, para muchas directivas la seguridad sigue viéndose como un gasto molesto y no como una inversión indispensable. Lamentablemente sí. Prefieren pagar las multas por incidentes y seguir operando bajo ese riesgo constante. Es una negligencia institucional enorme. Están exprimiendo un producto sin darles mantenimiento a las tuberías por donde pasa. Esa es una gran forma de verlo. Y esa idea de negligencia y ahorro mal entendido nos lleva directo a otro punto vital de las fuentes de hoy, el fútbol femenino. Sí. Si uno lee solo el titular principal, suena fantástico. La verdad, Brasil defendió con éxito su título de la Copa América Femenina. Además, lo hicieron con un drama deportivo espectacular, con la icónica delantera Marta liderando al equipo a la victoria en una tanda de penales, nada menos que contra Colombia. Deportivamente es brillante. Es un triunfo indudable del talento puro y del esfuerzo de las jugadoras. Que continúan elevando el nivel técnico y táctico de la región de forma súper acelerada. Pero, y aquí hay un pero muy grande. Es necesario rechazar la narrativa simplista de progreso continuo que a veces nos quieren vender. Totalmente, porque el material también señala críticas severas sobre las condiciones de las instalaciones proporcionadas durante este torneo sudamericano. Y hay que cuestionar esto con firmeza, porque, ¿realmente existe un progreso genuino si leyendas absolutas, íconos mundiales que revolucionaron el deporte como Marta, todavía tienen que disputar competencias internacionales en canchas con deficiencias impropias del alto rendimiento? Es que no tiene sentido. A estas jugadoras se les exige un nivel de espectáculo que atraiga patrocinios y audiencias globales. Ajá. Pero las federaciones les devuelven una infraestructura que en muchos casos parece de carácter amateur. Es inaceptable intentar vender un producto premium mientras se ahorran centavos en los servicios básicos para las protagonistas. Esa contradicción que señalas es clave. Y lo fascinante aquí es que la falta de inversión y previsión termina costando muchísimo más caro a largo plazo. Es un modelo económico profundamente defectuoso. O sea,
Las instituciones creen que están maximizando márgenes al no mejorar las instalaciones del torneo femenino. O al escatimar en protocolos de seguridad en los partidos masculinos, como el caso del Flamengo que mencionamos. Exacto, pero esa misma miopía tiene consecuencias financieras letales en la cima de la cadena. Y el material base nos ofrece el ejemplo legal perfecto para cerrar este círculo. ¿Te refieres al desastre de Miami, no? Así es. Según el informe, los organizadores de la final de la Copa América 2024 en Miami acaban de llegar a un acuerdo legal monumental. Tuvieron que pagar $14 millones, 14 millones, para cerrar las demandas derivadas del caos absoluto que se vivió ahí. Miles de asistentes en aquel estadio. Es una verdadera locura. Literalmente pagaron una fortuna en tribunales por no haber querido contratar el personal de seguridad y logística adecuado el día del evento. Y ese es el mecanismo estructural que unifica todos los problemas que hemos analizado hoy. A ver, explícame eso un poco más. El hilo conductor entre el césped en mal estado del fútbol femenino, el descontrol en los estadios de Sudamérica y este acuerdo millonario en Florida es exactamente el mismo. Una falla sistemática de las organizaciones para gestionar el riesgo. Claro, cuando no proteges la integridad de tu ecosistema, las consecuencias llegan. Y llegan con intereses. Un acuerdo de $14 millones no solo es dinero perdido, establece un precedente legal que va a disparar los costos de las primas de seguros para futuros eventos. Tratar la infraestructura y la seguridad como áreas donde se pueden recortar gastos es una negligencia que invariablemente pasa facturas astronómicas. O peor aún, cuesta vidas humanas, como ya vimos. ¿Qué manera tan clara de sintetizar el problema de fondo? Para la mente curiosa que nos acompaña hoy, el panorama destilado de todas estas fuentes dibuja un deporte que está atravesando una encrucijada monumental. Sí, por un flanco, estamos ante una industria arrolladora capaz de atraer a megaestrellas de la música. De seducir los capitales de Fox Sports y de compartir el escenario con instituciones del calibre de la NFL. Pero ese mismo ecosistema es el que sufre crisis operativas severas a solo 36 días de inaugurar un mundial. El que ofrece instalaciones deficientes a sus máximas figuras femeninas. Y el que sigue lidiando con fallos de seguridad que manchan de tragedia los logros deportivos. Se trata de un ecosistema que ha dominado el arte de monetizar la pasión a escala global. Pero que aún se encuentra en pañales a la hora de construir las estructuras modernas necesarias para sostener ese crecimiento de manera segura, equitativa y predecible. Exactamente. Y con todo este análisis sobre la mesa, surge un pensamiento final para dejar resonando con nuestra audiencia algo que no tiene una respuesta fácil ni rápida. A ver, ¿cuál es? Hemos visto la factura legal de $14 millones por un evento mal organizado. Conocemos las fisuras profundas de seguridad y administración. Ajá. Teniendo en cuenta que el evento de Norteamérica 2026 va a generar la inyección financiera y mediática más colosal en la historia del continente. La pregunta es si cambiará algo. Exacto. ¿Será este tsunami de dinero y escrutinio internacional el catalizador que finalmente obliga a los directivos a ejecutar una reforma sistémica real? O lamentablemente será simplemente una curita brillante. Un parche de marketing espectacular sobre las enormes grietas institucionales que hemos explorado durante esta inmersión. Esa incógnita es, probablemente, el verdadero desafío a observar durante la próxima década. El comportamiento de las estructuras de poder va a determinar si el deporte trasciende o si termina tropezando con sus propios cimientos. Así es. La mesa está servida, los focos están encendidos, pero la solidez de la base sigue siendo el gran misterio. Queda la invitación abierta a seguir cuestionando todo. A no dejarse deslumbrar solo por el espectáculo y a prestar atención siempre a las decisiones que se toman lejos del terreno de juego. Hasta la próxima inmersión profunda.